Muy buenos días, saludo cordial para todos nuestros televidentes de Su Caso en Casa en esta quinta temporada. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en Derecho Laboral, en pensiones y en administrativo laboral, siempre con la inquietud de traer temas de interés para todos. El derecho de una manera sencilla, fácil. El tema de hoy es sumamente importante y está relacionado con el pago de las incapacidades, un problema cotidiano donde la EPS a veces dilata para pagar las incapacidades, en otras ocasiones la administradora de riesgos laborales o los fondos de pensiones. Y como decimos en el argot popular, empiezan a tirarse la pelotica y empieza entonces el trabajador independiente o el trabajador o empleado o la persona del común a correr de un lado para otro para que le reconozcan las incapacidades, con otro problema. Resulta que el trabajador independiente o el empleador ha pagado de manera juiciosa la seguridad social, pero los responsables de responder por las incapacidades comienzan a ponerle una carga innecesaria a ese afiliado y empieza una situación complicada. De este tema vamos a hablar con un especialista en derecho laboral, en seguridad social. Ya ustedes en otros programas seguramente lo han visto, es el doctor John Jairo Duque Rico. Doctor John Jairo, buenos días y bienvenido a Su Caso en Casa. Muy buenos días, Juan Carlos, a todos y muchas gracias por la invitación. Hemos visto que ese tema de las incapacidades es un problema muy grande porque, si quiera hagamos un repaso, están las incapacidades que paga la EPS hasta 180 días, luego viene el fondo de pensiones por un año más, luego según la ley debería volver a hacer el pago por parte de la EPS, en otros casos paga la administradora de riesgos laborales. Hablemos como unos tipsitos de cómo funciona ese tema. Claro, Juan Carlos, mira, las incapacidades, como lo acabaste de decir, se pagan normalmente de 1 a 180 días, bueno, perdón, no de 1 a 180 días, del tercer día a los 180 días los paga la EPS. Recordemos que de los primeros 2 días los paga el empleador en caso que sea dependiente, o esos 2 días los, entre comillas, los asume el trabajador independiente. Después de los 180 días, entre comillas, los debe pagar el fondo de pensiones. Después de los 540 días los paga la EPS de nuevo y allí en estos tiempos donde se generan las dificultades. Las dificultades, porque cuando hablamos de 180 días es que usted está con una enfermedad que lo están tratando y sigue incapacitado, cumple 180 días, la EPS debe pagar, pero ahí vamos a hablar de otro escenario. Cuando la EPS le empieza a tirar la pelota a la ARL o la ARL a la EPS porque no es muy claro el origen de la enfermedad, ahí es otra situación donde ponen al trabajador independiente o al usuario en un cuello de botella. Claro, Juan Carlos, y pasa, por ejemplo, en el caso que la EPS califica de origen laboral la enfermedad y pasa a la ARL, y pasa mucho que la ARL te califica, te hace una calificación de pérdida de capacidad laboral y a los 2 años o a los 6 meses o al año dicen, venga, es que usted generó unas incapacidades, le dice la EPS, pero es debido a la enfermedad o al accidente laboral que usted tuvo hace 1 año o 2 años. Cuando usted va a la EPS, pues le va a negar las incapacidades porque son de origen laboral. Vas a la ARL y dicen, no, es que usted ya lo calificamos y le pagamos una indemnización por esa pérdida de capacidad laboral. No hay lugar a un pago de incapacidades porque la norma, hay un vacío normativo. Pero se puede pelear. Claro, es que a través de una acción de tutela. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha dicho, bueno, las incapacidades suplen el salario. Aparte de eso, hay una presunción de que ese es el mínimo vital suyo, el salario es un mínimo vital. Entonces, es una presunción, entonces no puede haber que, bueno, entonces ni la EPS me paga la incapacidad, ni la ARL tampoco, entonces, ¿cómo queda el trabajador? Ahí me quiero detener yo. Sabemos que la acción de tutela es un mecanismo legal al que puede acudir cualquier ciudadano, no se necesita abogado, pero yo sugiero que para temas de pagos de incapacidades, cuando el problema es muy complejo, sí es bueno asesorarse de un profesional del derecho, porque si usted acude a la acción de tutela y pide mal, sí, no claro, sabe pedir, pues ya no tiene otra oportunidad a menos que vaya a una demanda ordinaria que puede durar fácilmente entre 3 y 4 años para el pago de una incapacidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿usted qué opina? Ahí sí el profesional del derecho acompañando. Claro, Juan Carlos, cuando se presentan esas dificultades, a veces, como te decía, la EPS te dice que no, la ARL te dice que no, el fondo de pensiones te dice que no, entonces el usuario queda, bueno, ¿y yo qué hago? Y mucha gente se queda y dice, bueno, entonces no hay lugar al pago de incapacidades y pierden 1 mes, 2 meses, 3 meses de salario, y hoy en día un usuario que queda en dificultades unos 3 meses sin incapacidad y sin salario, entonces, ¿qué hago? Y de pronto acuden a la acción de tutela de ellos por cuenta propia, pero no saben relatar los hechos, no saben relatar las pretensiones, no saben cómo convencer al juez de tutela con una buena fundamentación jurídica, porque a veces los jueces de tutela tampoco entran en ese conocimiento específico. Al juez hay que entregarle de manera sencilla todos los datos, porque si la tutela la toma un juez penal,
hay que explicarle muy bien cuál es la diferencia entre una incapacidad de origen laboral y de origen común y cuál es ese problema que usted mencionó ahora. Entonces ahí es muy importante que el abogado acompañe a ese usuario, porque acuda a la acción de tutela, no la instaura bien, no la pide bien o no argumenta bien, entonces la pierde. Claro, Juan Carlos, porque un juez que de pronto no conoce muy bien el tema de incapacidades, de todo lo que se ve en las EPS y las ARL, entonces dice normativamente, le va a dar, si se va a la ley el juez y dice, le va a dar la razón a la ARL y a la EPS, entonces no hay derecho porque la ley dice que se paga solamente hasta que haya un pago de indemnización cuando es de origen laboral y la EPS no tiene por qué pagar una incapacidad cuando es de origen laboral. Entonces dicen, no, tienen la razón las dos. Y hay otro escenario más difícil todavía, y resulta que entonces el trabajador tiene que ir a la EPS, a la ARL, al fondo de pensión, y cuando le dice a su jefe, a su empleador, vea, ayúdeme usted con esto, es que yo de esto no sé, el empleador dice, no, qué pena, es que yo cumplo con pagarle a usted la seguridad social, acá está su planilla de pago, vaya y pelee usted. A mí me parece que eso también es como muy complicado, tanto para trabajador como para empleador. Claro, porque es que el empleador, es que, todos los empleadores no tienen una logística de que tienen un abogado, un asesor jurídico, y también les queda muy difícil, también quedan como, bueno, ¿yo qué hago? No, pelee usted. Pelee usted. Y dejan al trabajador solo en una pelea que es a veces muy dificultosa. Es muy dificultosa. Sobre el tema de incapacidades, cuando se acumulan muchas incapacidades, hay quienes dicen, no, pero es que acudir a la acción de tutela se vuelve también un problema muy grande, porque el juez de tutela le dice, pero es que usted esperó 6 meses para acudir a la acción de tutela, eso no fue un problema irremediable, urgente. Entonces también hay cómo hacer, porque obviamente la persona va esperando, teniendo la expectativa que en algún momento se la van a reconocer, cuando ya ve que no, dice acción de tutela, y el juez de tutela probablemente va a decir, pero si esperó 7 meses porque no era urgente, vaya más bien por la vía ordinaria y demande, que es otro asunto. Nosotros llevamos una demanda de un tema de una incapacidad, yo creo que le vamos a celebrar un cumpleaños o algo así, porque lleva más de 3 años y apenas no han fijado ni siquiera audiencia. Claro, Juan Carlos, lo que usted dice es muy importante en los tiempos, porque aparte de decir, si vas al juez de tutela, te va a exigir que, bueno, al menos hay la ley no estipula que tenga un tiempo. Un tiempo específico. Pero jurisprudencialmente se ha dicho, bueno, 6 meses. 6 meses. Que entonces en 6 meses, como usted acaba de decir, entonces no es tanto la necesidad, no hay tanto violación al mínimo vital, entonces espere, vaya a un proceso ordinario. La otra es que si no se presentan las incapacidades dentro del año que se expidieron las incapacidades en la EPS o ARL, hay una caducidad, es decir, ya no las puedes cobrar ante la entidad. Ya no hay lugar a reclamar. Ya no hay lugar a reclamar, entonces ya te toca ir a una demanda ordinaria que, como usted dice, demora 3, 4 y 5 años. Muy difícil, y además, por ejemplo, es algo inaudito, uno de pronto presentar una demanda por una incapacidad, digamos, de 2 salarios mínimos o de 3 salarios mínimos. Entonces, el abogado pues va a cobrar unos honorarios o va a esperar un resultado. El tiempo, el tema probatorio, y esa persona obviamente que está incapacitada no es un tema para esperar 3 o 4 años, es porque realmente necesita un apoyo inmediato como es el pago. Es que la incapacidad es un mínimo vital el que se afecta ahí. Claro, Juan Carlos, como lo decía al principio del programa, las incapacidades sustituyen el salario. Claro. Es el salario, por eso es un una subsidio. Prestación. Es un subsidio que da una entidad, llámese EPS, ARL, fondo de pensiones, sustituyendo el salario por lo que usted no puede trabajar en esos días por debido a una enfermedad. Entonces hay que acudir lo más pronto posible, sea una acción de tutela, sea una queja en la superintendencia, pero hay que acudir rápido a eso. Hay algo que a mí no me gusta mucho, y es cuando a veces se acude a la acción de tutela, pero entonces condenan al empleador. Entonces le dicen al empleador, páguele usted la incapacidad al trabajador, y usted, empleador, mire a ver qué inventa y si de pronto vaya usted demande. Entonces una carga también que me parece desproporcionada para el empleador, porque ¿cómo así? Entonces el empleador tiene el juicio de pagar la seguridad social de su trabajador, pero cuando pasa la incapacidad le toca también asumir. O sea, para mí me parece que eso es como un cobro de lo no debido, o sea, está pagando más de lo debido, porque entonces ¿para qué la seguridad social? No tendría ningún sentido. Claro, Juan Carlos, pero es que eso es debido a lo que usted explicaba ahora, que hay jueces de tutela que no entienden este tema. Esas dinámicas, y lo que usted decía, yo empleador me subrogo pagándole una EPS, una ARL o fondo de pensiones, todo por lo mismo. Primero, para que yo no tenga problemas con el trabajador y se pague eso. Otro, el trabajador de una vez tenga un pago inmediato o un subsidio inmediato debido a la enfermedad, y ahí entonces hay jueces de tutela que le dicen, no, usted empleador, páguele.
hay veces empleador que realmente tienen un negocio aquí en Colombia pequeño que solamente es para pagar gastos y sacan de ellos, entonces le ponen una carga excesiva y aparte de eso consiga un abogado y espérese 3 o 4 o 5 años para reclamar esa plata, entonces es una carga excesiva. Y con un agravante, ¿qué tal que esa persona que está incapacitada, su incapacidad 180 días, un año más y sigue en ese círculo, entonces el empleador va a quedar con una obligación de por vida, ¿no? Esto es muy grave, entonces por eso lo que usted decía, por eso hay que plantearle muy bien el problema y hay que explicarle muy bien al juez quién es el que tiene la obligación de pagar esas incapacidades. Por eso yo digo que esa acción de tutela sugerible o sugerencia con un abogado experto en derecho laboral y en pensiones, si ese es este tema, porque eso es como un ejemplo, a mí me gustan los ejemplos, eso es como que usted está pagando la póliza del vehículo o de la moto o del carro, sufre un accidente y entonces que la policía le diga, no, vaya arreglando el carro por su cuenta y después me demanda a mí para ver cuándo le pago. No tendría ninguna entre comillas, sentido. Es una comparación, yo diría que muy buena, es lo que pasa. Yo o arregla mi carro o no, vaya solicítele al que le dañó el carro y después viene y me cobra a mí. No, eso no tiene sentido. O me demanda, peor, no es que me cobre, me demanda. Esas coberturas así no tienen ningún sentido. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Bueno, y como les íbamos contando antes de la pausa, el tema de las incapacidades por origen común, enfermedades de origen laboral, accidentes de origen laboral o enfermedades, quién paga, si la ARL, la EPS o las pensiones, hemos sido reiterativos. Cuando usted vea que le están, como dicen popularmente, mamando gallo, disculpen la expresión, busque al profesional del derecho para que lo acompañe, porque después, como decía el doctor John Jairo Duque Rico, espera más de un año, después le dicen, ya su oportunidad para reclamar prescribió, caducó. Y claro, el que tiene la obligación de pagar va a estar muy tranquilo porque finalmente, pues, como que se pretendiera que haya como que se dilaten los pagos de estas incapacidades. Pues pareciera, no sé. Juan Carlos, no lo puedo asegurar tampoco. No presumamos la mala fe, sí, claro. Pero digamos que entre menos incapacidad de la gente de cobrar, pues mejor porque las EPS, eso es una plata que le va a quedar a la EPS. Entonces, para ellos, mucho mejor. Entonces, no iría a unas trabas administrativas. Si tienen una finalidad, pues si es esta finalidad de no pagar, pero uno diría, entre comillas, que sí, porque si no me cobran las incapacidades y la gente queda tranquila, porque es que es muy normal que yo por 15 días, 8 días, un mes, yo diga que voy a ponerme, vaya allí, vaya acá, coloque acción de tutela, vaya, coloque una queja en la superintendencia, entonces dirían, muchas veces el empleador también viene y la asume y la paga, entonces el trabajador finalmente no hace nada. ¿Qué otras situaciones dentro de los ejemplos que podamos tener en cuenta para revisar cosas que se ven en la cotidianidad que uno dice, pero esta persona ¿por qué no reclamó? O en el sistema ¿por qué no operaron de determinada manera para ayudar a que esto no ocurra? Bueno, hay uno que está pasando mucho con las incapacidades. Sí. Cuando una persona viene con unas incapacidades prolongadas, la EPS te dice, te paga hasta los 180 días, o antes de los 180 días y te da un concepto desfavorable y te manda al fondo. A calificar. A calificar. Recordemos que la norma que dice, cuando hay un concepto favorable, sigan terapias. Sigan terapias, después de los 180 días paga el fondo, después de los 540 días, cuando cumple los 540 días, es bueno recordarlo, ya es obligatorio calificar, que están a veces pasando por alto. Tenga o no tenga el concepto. Tenga o no tenga el concepto desfavorable, hay que calificar los 540 días. Es un buen dato. Sí, claro. Porque hay gente después de los 540 y me dice, doctor, es que a mí no me han calificado. No, y peor aún, los reintegran laboralmente, porque la EPS no le conviene, porque recordemos que al día 541 la EPS vuelve a asumir el pago de incapacidades. Entonces esta persona que viene enferma, entonces dicen, lo reintegramos laboralmente, cuando realmente antes de reintegrarme me tiene que calificar porque yo ya cumplí los 540 días de incapacidad. Es como para que se interrumpa un proceso que ya debería estar en marcha, es decir, esa calificación debería estar en marcha y al ordenar el reintegro, así sea con estabilidad laboral reforzada, sí, con unas restricciones,
entonces lo que hacen es que como que vuelve al mismo estado de cosas, ¿o qué? Sí, claro, porque ya no, entonces ya entre comillas uno dice, para esa incapacidad prolongada y ya para y vuelve a iniciar otro proceso, ya usted Vuelve a tiene, demostrar el usted el concepto favorable o y el desfavorable. problema, yo le digo una cosa, Juan Carlos, después de que mandan un reintegro, el problema porque vuelvan a incapacitar a una persona, entonces es muy difícil, entonces Ya. paran y ya no hay una prórroga de incapacidades, entonces usted que lo paren, porque prórroga de O sea, incapacidad... lo perjudican. Claro, lo perjudican y aparte de eso que están incumpliendo una obligación que es mandarlo a calificar. Bueno, pero lo otro que también está pasando que es muy grave es que dice, cuando hay concepto desfavorable de rehabilitación, se debe calificar automáticamente. Es decir, yo voy al fondo de pensiones, cuando ya hay concepto desfavorable, el fondo me debe calificar. Pero ¿qué pasa? La norma dice que páguese las incapacidades después de los 180 días cuando hay un concepto favorable, pero cuando es desfavorable debe entrar a calificar el fondo. Entonces cuando dicen, bueno, y mis Le incapacidades... quitan la carga al fondo cuando lo reintegran, entonces la EPS. Sí, claro, pero entonces aquí en la calificación le entra a calificar y se están demorando 3, 4, 5, 6, 8 meses, hasta un año para No, calificar. Y durante este tiempo No le pagan la incapacidad. no pagan incapacidades porque la EPS primero dice, qué pena, señor usuario. No es mi obligación. No es mi obligación porque a partir del día 181 es el fondo el que paga. Y el fondo dice, Cuando el no le fondo pago llega y tampoco. dice, no le pago porque usted ya tiene un concepto desfavorable y lo estoy calificando. O lo califico o le pago incapacidades. Pero un momentico, es que eso es un tema, vamos a detenernos ahí. El hecho de que yo estoy en un proceso de calificación no significa que yo estoy recibiendo una prestación económica para el sostenimiento de mi mínimo vital. Porque si no recibo incapacidad, no es que el hecho de que me califiquen no significa que mi vida se resolvió. Clado, entonces yo digo, pues todos nos decimos, bueno, usted se me demora 5 o 6 meses, que no me califican. entonces, 8 o 15 hambre. días, que me puedo esperar 8 o 15 días, que de pronto un familiar me preste plata, me ayude con un mercado 15 días. No, es que se están demorando 4 o 5 meses y hasta un año. Entonces, ¿yo qué hago en ese año? Me incapacitan vivo? 12 años, ¿de qué vivo? No, es que lo estamos calificando y entonces la norma no me manda a que yo le pague esa incapacidad. Entonces, ni la EPS ni el fondo de pensiones me paga esas incapacidades porque estoy en un proceso de Y calificación. entonces en ese orden de ideas, ¿qué debe hacer la persona que esté viviendo esta situación? Ahí donde entramos otra vez a revisarlo, le recomendamos que vayan donde un abogado, un consultorio jurídico, la personería, que hagan revisar estos casos y donde acuden a una acción de tutela que realmente o afortunadamente han salido avantes estas Pero tutelas. repito, tiene que ser un abogado que sepa lo que estamos diciendo aquí. ¿Por qué razón? Porque no muchos colegas probablemente saben que está ese vacío entre la calificación y el no pago de esas incapacidades, entonces hay que saberlo argumentar porque como la norma no lo trae claro, o sea, entonces, y cuando hay un vacío, ¿qué le toca a uno como abogado? Llenar ese vacío, pero con una muy buena argumentación y fundamentación jurídica. Claro, Juan Carlos, ¿y en qué basa uno esa acción de tutela? El mínimo vital. Pues, y entonces, ¿yo qué hago el resto de En el aire un año esperando que me en un año califiquen. que me califiquen, entonces, ¿yo de qué vivo? Y la otra situación es, me calificaron, pero no me dio la calificación para una pensión. Sí, eso es otro tema. Si no me dio la calificación, pero sigo presentando incapacidades, me deben seguir pagando las incapacidades, me las deben de seguir dando las incapacidades, sea que las pague el fondo o que las pague la Así me dé EPS. por decir algo el 20% de Lo calificación. que sea, pero ya nuestra Corte Constitucional que ha dicho, si lo califica, no le da el porcentaje para una pensión de invalidez, pero la persona sigue teniendo problemas de salud y hay lugar a una incapacidad médica, se las deben de seguir dando y pagando. Salvo que no sea una incapacidad, una pérdida de capacidad de origen laboral donde sí opera una indemnización. Una indemnización, pero lo que decía al principio, también si presenta incapacidades médicas derivadas de esa enfermedad laboral o ese accidente laboral, también se la siguen dando. Como decía yo, las ARL dicen, no, es que nosotros ya le pagamos la indemnización, ya lo indemnizamos, es decir, pagamos integralmente. No, o reparamos integralmente. No, no es así, porque es que las incapacidades que me siguen presentando es debido a esa enfermedad laboral o a ese accidente laboral. Entonces vamos a hablar de un mito o realidad. También se ha dicho que cuando el trabajador lo califican y le da menos del 50% de origen laboral, menos del 50%, entonces la ARL lo indemniza, Sí. ¿cierto? Y entonces que el empleador tendría ya la facultad de pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, a la Oficina del Trabajo, para prescindir de los servicios de esa persona porque ya lo calificaron y lo indemnizaron. ¿Eso es mito o realidad? ¿O depende? Depende, porque si tenemos una pérdida de capacidad laboral, ya recordemos que ya tenemos una estabilidad laboral reforzada. ¿Y cuál es el trámite o para hacer para sacar un trabajador con estabilidad laboral reforzada? Si un trabajador después de calificado y me da una pérdida de capacidad laboral de menos del 50%, ¿yo qué tengo que hacer como empleador para prescindir de los servicios de este trabajador? Es
Si no, tengo que hacer un estudio de puesto de trabajo, que no me lo hace la ARL, lo debo hacer yo particularmente, conseguir un profesional en esta área y hacer un estudio de puesto de trabajo si tengo donde reubicarlo. Si no tengo, después de hacer ese estudio de trabajo, me dicen, no tengo donde reubicarlo, yo le pido al Ministerio de Trabajo permiso para despedir e indemnizar al trabajador porque es un despido injusto. Entonces, o sea, va la indemnización que da la ARL por el porcentaje. Más si no tengo dónde ponerlo a trabajar. La indemnización por despidos sin justa causa. El Código Sustantivo del O Trabajo. si tengo dónde reubicarlo, lo debo reubicar. O sea, no es tan cierto que apenas califican a una persona y no tiene menos del 50%, que no, que ya lo puedo despedir porque lo calificaron y tal. No es así. No, Juan Carlos, porque ya acordemos que hay una merma de capacidad laboral y si es de origen laboral es debido a su accidente de trabajo o a su trabajo que adquirió esa enfermedad laboral. Vámonos a otro escenario. Dice, no es que vamos también porque es que el empleador no es el malo del paseo siempre, también a veces el trabajador comete ciertos errores. Está con una estabilidad laboral reforzada por cuenta de una incapacidad, pero a veces el trabajador cree que como tiene una estabilidad laboral reforzada, puede hacer lo que quiera. Es decir, si va a la empresa se puede sentar todo el día, no hacer nada, cuando las restricciones es, usted puede hacer unas actividades, pero muchas veces ocurre y creen que eso les da, digamos, un blindaje para hacer lo que quiera de la empresa. Juan Carlos, eso le da, a ver, como lo llama una estabilidad laboral reforzada, pero no significa que no pueda, que deja de operar el Código Sustantivo del Trabajo para las justas causas, para dar por terminado el contrato laboral. No, las justas causas siguen iguales. Lo único es que el legislador o nuestra Corte Constitucional, que ha tratado muy bien el tema, es como una especie de blindaje, pero no, ese blindaje no significa que nada entre o nada salga, es simplemente que si cometió una justa causa para dar por terminado el contrato laboral, simplemente es un paso, es ir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo venga y certifique que sí cometió esa justa causa y da permiso para despedirlo. La salud es un derecho fundamental de ley estatutaria reciente, de muy pocos años, reciente. Sin embargo, después de los 540 días de incapacidad, aunque el mismo plan de desarrollo y la ley estatutaria habla que la EPS debe asumir, la EPS a veces eso se llama, nosotros en el derecho le decimos que eso es rogado. Hay que rogarlo, no es que automáticamente la EPS, ay sí venga, yo lo voy a volver a incapacitar después de los 540. Le toca a uno empezar a que la acción de tutela, que una cosa para que la EPS empiece a reconocer. No, y aparte de eso, Juan Carlos, es como lo que le explicaba yo ahora, llegan los 540 días y la EPS, ¿qué hace? Casi todas, yo puedo decir que el 90% de las EPS dicen reintegro laboral. Para lavarse ahí para de una vez no pagar incapacidades y acabar esa prórroga de incapacidades. Cortar, claro. Pero no, hay que revisar muy bien el tema porque es que si yo sigo presentando problemas de salud, me debe seguir incapacitando y no es que vaya y me reintegre. Me debe hacer primero una una calificación y ahí el médico debe decir si tengo lugar o no lugar a un reintegro laboral. Para cerrar, doctor John Jairo Duque Rico, muchos televidentes dirán, pero vea, es que estamos en diciembre, entonces la rama judicial entre diciembre y enero, a mediados de diciembre, mediados de enero cierran, pero en el tema de acciones de tutela no. Siguen normal, y más en esas cosas de mínimo vital o de salud o de seguridad social. No, la acción de tutela, esto continúa diciembre, enero, no hay vacancia judicial. Gracias al doctor John Jairo Duque Rico, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, en su caso en casa en esta quinta temporada, porque Teleantioquia emociona. Gracias.